Bendiciones, hermanos, nos encontramos nuevamente en el camino. Recuerde que este video podcast hablamos del Señor, hablamos en el camino de la vida. En el camino de la vida nos encontramos hombres y mujeres que nos edifican, que nos bendicen, que el Señor ha hecho proezas, maravillas en sus vidas. Son un testimonio vivo del poder de Dios en esta tierra. Y tengo el honor, el privilegio de estar con mi hermano, Pastor Luis Choc. Pastor Luis, bienvenido. Bendiciones, ¿cómo estás, Iván? Qué privilegio poder estar contigo acá. Qué honor para mí, Pastor. Mira, estar aquí en la ciudad hermosa de Chicago, Illinois, la ciudad de los vientos. ¿Cómo estás, Pastor? Qué gusto tenerte. Pues gracias a Dios, todo bien. Aquí contento de compartir contigo este tiempo y en el camino se ven las bendiciones, todo lo que Dios prepara para la vida de cada cristiano. Acuérdate que hay muchas cosas que hay que ir viendo, así que como tú lo dices, va en el camino. En el camino. Y que en el camino, mira, de repente nos toca parar, doblar, nos toca de todo. Y vemos que el caminar cristiano es así. A veces nos toca ir a cuestas, a veces vamos en bajadas rápidas. El Señor controla nuestros tiempos. Y Pastor, tuvimos la oportunidad hace algunos años de tenerte en Honduras y nos contaste tu testimonio. Y para aquellos que no lo han tenido la oportunidad de escucharlo, me gustaría que empezáramos hablando un poquito de cómo el Señor, cómo llega el Señor a tu vida. Háblanos ahí en esta primera etapa, pues, cómo el Señor llega. Sé que eres Dios, te tienes en la palma de su mano, tiene que ver por ahí balazos, tiene que ver con muchas cosas, pero que sea mejor. Mucha acción, me parece. Yo me estaban contando una película, pensé yo así, de James Bond, algo así, pero Pastor, cuéntanos, ¿cómo vienes al Señor? Cuéntanos. Bien. Hace años, pues, al llegar aquí a la ciudad de Chicago, nos incorporamos no conocía de Cristo, un joven de 15 años vino aquí a esta ciudad y luego me incorporé a lo que son las pandillas, la drogadicción, el alcoholismo, vivir abajo de los puentes, tener una vida no fácil en este país, sabiendo que no era tu país, pero te involucras por la mentalidad de joven que te quieres comer el mundo sin saber cuáles son los riesgos que vas a vivir. Pero en esa etapa, papá, cuando estuve viviendo abajo de los puentes, vino una abuelita. Y venía y me decía, mira, hijo, Dios tiene algo grande para ti. Y me daba una comida y se iba, pero yo la insultaba en el mundo. Pues uno no sabe. La insultaba y se iba, y al otro día venía lo mismo, pero había los barrios. Mira cómo es eso, que había los barrios abajo de ese puente, pero llegaba solo conmigo. Llegaba solo conmigo y me volvía a decir, mira, Dios tiene algo grande para ti. Y la volvía a insultar y me dejaba comida y se iba. Tremendo. Pero eso fue un mes exacto lo que ella estuvo llegando. El último día de ese mes ya no llegó. Pero como que a mí me hacía falta esas palabras que me decía. Que había ido sembrando en tu corazón. Exacto. El oír, como la palabra lo dice, el oír. Y venía sembrando en mi corazón y esa vez ya no llegó y me desesperé, lloré, queriendo verla otra vez de nuevo. Y salí corriendo hacia donde pertenecía la pandilla, a agarrar droga. En ese mismo día me dieron 7 balazos porque me pusieron a cuidar el área de la pandilla, la zona de la pandilla, y ahí me dieron 7 balazos. Realmente fue algo que no estaba en el libreto de mi vida para mí, sino que en lo que sucedía en lo secular, ¿verdad? Pastor, imagínate, dice 7 balazos. Mire, el Pastor Cho lo cuenta así como, no, 7 balazos así, facilísimo, pero 7 balazos, óigame, Pastor, es impresionante. Mira, si hay personas que solo con uno es suficiente, imagínate tú recibes esto y cuéntanos ese momento, qué pasa en tu vida, porque qué impactante, 7 balazos en tu cuerpo. Cuéntanos qué sucede en ese momento. Bien, estando tirado ahí en el suelo, sangrando y todo, llega un muchacho y me va a hablar y me dice, hay una oportunidad para tu vida, si reconoces a Cristo como tu Señor y Salvador, esa es la oportunidad para ti. Entonces yo le decía, tú estás loco, estás viendo que me estoy muriendo y qué oportunidad hay aquí. Él te va a aceptar y te va a dar vida y vida en abundancia. Yo no creía nada de eso, no era no eran mis pensamientos, eso, nada.
todavía le contesto a él, le digo, va, dile a ese tu Dios que si me acepta, que le voy a servir el resto de mi vida. Wow. Si él me acepta, le sirvo el resto de mi vida. Y aquí estoy. Aquí está sirviendo. 32 años después estoy aquí sirviéndole al Señor. Wow, gloria a Dios, qué hermoso. Mira, y yo sé que el pastor Chuck lo cuenta rápido, pero imagínate la oportunidad. Primero alguien llevándole alimento, llevándole, hablando de parte de Dios, debajo de un puente, un homeless. Imagínate sin pensar en Dios, sin tener a Dios en su corazón, pero ya Dios estaba mandando como un ángel, ¿no? Llegando a tu vida. Dios utiliza personas para que puedan llegar ese mensaje. Y lo otro lindo, te da una segunda oportunidad con 7 balazos, imagínate, te da una segunda oportunidad. ¿Y qué pasa ahí con Luis Chuck en ese momento, cuando sanas esas heridas? ¿Fuiste al hospital? ¿Qué te pasó ahí, pastor? En el hospital tuvimos 3 meses en intensivo. Fueron 3 meses muy fuertes de vivir en máquinas, estar entre me quedaba o me iba. Era algo muy sí, difícil de vivirlo, ¿verdad? Pero cuando desperté, me acuerdo de mi pastor que estuvo ahí al lado mío, me habló y me dijo, Dios te ha dado la oportunidad de vivir, vas a vivir, te vas a recuperar. Pasaste 3 meses en intensivo durmiendo, en coma, y bueno, hemos estado orando por ti. Yo al pastor no lo conocía. El pastor, cuando me desperté, se presentó y él mismo me decía, mira, pasaste el mes del Padre, el mes del Hijo y el mes del Espíritu Santo. Dios hizo un trato contigo ahí. Me imagino que tú sabes qué es lo que Dios habló, pero la realidad solo estaba dormido, no sentía nada, pero cuando él me habló fue algo que cambió mi vida. El saber de que una vana manera de vivir, estar en drogas, estar en alcoholismo, vivir abajo de los puentes, la vida loca, ¿no? No tener dónde ir a dormir, algo. Habías tocado fondo, pastor. Ya, eso fue lo que toqué fondo. Cuando ya estuve ahí bajo del puente, fue lo más terrible que pude vivir. Fue lo que no se podía explicar. Por eso a veces, como tú dices, se dice fácil, se dice decirlo fácil, pero el proceso en el cristianismo es tan maravilloso que ahora que he pasado todas esas etapas malas, las otras que he pasado, que ya viene la parte 2 que he pasado, la verdad que conocer a Cristo fue lo más lindo. Y acuérdate, te compartí un verso bíblico que me sucedió en noviembre, en Jeremías capítulo 15, verso 11, dice, te haré feliz el resto de tu vida. Habrán tribulaciones, pero estaré contigo. Habrán aflicciones, pero estaré contigo. Amén. Entonces ahora lo entiendo, pero me doy cuenta que en el caminar del cristiano podés andar en el camino y Él te va a hacer feliz, pero al hacerte feliz también te está diciendo, van a haber tribulaciones, van a haber cosas que yo voy a hacer contigo para acompañarte en esos momentos. O sea, ya no es solo tú, sino que es Dios contigo. Amén. Él va en el camino con nosotros. Esa es la promesa del Señor. Dice que en el mundo encontraremos tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él está con nosotros en cada etapa. Y pastor, solo pensaba ahorita que contabas de esos 7 balazos, de estar en un intensivo. Mi mamá trabajó en sala de operaciones, es lo que es un intensivo. Me hablaba de las situaciones y estar ahí y estar en ese coma. Dios estaba operando en el corazón del bicho. Estaba en tu alma operando. Cuando despiertas, vienes a una nueva vida y empiezas un nuevo caminar en Cristo Jesús. Y ese caminar hasta el día de ahora, luego Dios te llama al ministerio, ¿verdad? Y bueno, tendrías que escribir un libro, pastor, para contar todas las historias. No nos va a gustar aquí el tiempo del podcast, pero sí me gustaría llegar a una parte y esto lo escuchamos, un testimonio que grabamos allá en Honduras, Pastor Chuck. Y yo creo que si le vamos a poner un nombre a este día, a este podcast, sería como testimonio chocante. Es en shock, estamos en shock. Pero viene, pues, avanzas, caminas con el Señor, tu familia, ¿verdad? Viene tu familia. Pero viene una segunda situación que marca un antes y un después en tu vida, pastor. Cuéntanos un poquito qué pasó ahí. Pues mira,
lo que tú acabas de decir es algo tremendo porque el antes de la drogadicción y lo que veo ahora en las cosas que pasan, que suceden con los que son adictos a la droga o al alcoholismo, muchos van a centros de rehabilitación y les salen, pero vuelven a caer a la semana, 2 semanas vuelven a caer, porque no hay una limpieza profunda con el Espíritu Santo. Ahí es donde el punto ese que me estás diciendo, un antes y un después, sí. es porque cuando tú le permites al Espíritu Santo poder entrar a tu vida, cuando tú no lo haces, vas a seguir peleando con las mismas circunstancias. ¿Qué es el después? El después es la alegría, el amor, la paz, el gozo, todo lo que involucra, no dar versos bíblicos, porque sabemos muchos versos bíblicos, no la paz que da el mundo como la que te doy yo. Amén. Entonces empezamos a hablar muchas cosas de eso, pero lo que yo quiero dar a enfocar es que si tú quieres que haga un cambio en tu vida, que haga un verdadero cambio, tienes que darle permiso al Espíritu Santo y reconocer que ya no es con tus fuerzas. Porque eso es lo que he visto en mi caminar con el Señor, que le empecé a agradecer. Y mira cómo es eso, cómo va la etapa. Sí. Porque reconocer te va a permitir servir. ¿Okay? Y el servir, estás tocando el corazón a Dios. Le estás diciendo a Dios, mira, yo te agradezco por todo lo que tú me has dado, porque me permitiste vivir. Entonces esa es la etapa donde te enamoras de servir, de atender, de amar, de perdonar, con tu pasado, con tu familia, porque hay cosas que lastimosamente mis padres no conocieron lo que yo conozco hoy, y hubieron palabras que lastimaron mi corazón, pero que no marcaron mi vida. Pero ahora que estoy en Cristo, todo lo viejo ha pasado y lo nuevo. Y algo que a mí me impacta es que, miras esto, Iván, cuando yo escuché a mi pastor que me decía, te amamos, Dios tiene cosas grandes para ti, en ti veo algo más grande, en ti veo un joven que va a surgir de la nada y Dios te va a poner en alto. Esas palabras que... Exacto. Entonces, yo no vi un pastor. Mira cómo es esto. Yo no vi un pastor. Yo vi un padre. ¿Por qué? Porque solo un padre te puede decir los valores como Dios te los da a ti. Él te escoge como un príncipe para ponerte luego como rey y sacerdote. Pero en el caminar de un príncipe te enseña los valores, los principios. ¿Qué es lo que realmente? Ponle ir a trapear, ir a barrer, ir a limpiar la iglesia. Muchos quieren... Pero ahí hay disciplina, ahí te está enseñando. Exacto. Ahí te está enseñando. Hay enseñanza en esa parte. Es ahí donde el de antes no le gustaba ni que lo mandaran a hacer nada. Rebelde. Exacto. Rebelde sin causa. Entonces, ahora todo lo haces por amor. Ya no lo haces por obligación, sino por amor, porque has comprendido una etapa de que lo que estás viviendo y lo que agradeces de donde te sacó, porque imagínate yo, en estos fríos aquí en Chicago son bajo cero. Y vivir abajo de un puente, no lo bajo puedo eso, imaginar, y solo con la droga te mantenías en ese calor. Entonces, realmente, ¿cómo no podía darle gracias a Dios que salí del hospital sin necesidad de drogas, sin necesidad de alcohol, sino con aquel deseo de comerme al mundo con la paz y la alegría que Dios me había dado? Te reprogramaron el alma y reprograman tu alma. Y mira qué lindo lo que tú decías, captaba esto que tú decías de que ahora con amor, el fruto de las enseñanzas es amor. Y en el mundo era odio, y pasas del odio ahora al amor, y estás en esta nueva etapa. Y pastor, por el tiempo que nos avanza aquí, y quiero recordarles que estamos en Chicago, aquí en el estado de Illinois, hermosa ciudad donde un 60% de la población es latina. Está creciendo mucho ya. Nosotros los hispanos nos multiplicamos rápido. Tenemos esa característica. Pero mira qué hermoso. Y pastor, y vamos también a contar después la segunda parte de este testimonio, que yo le llamaría el 2.0, el 2.0, porque
no solo pasa esta parte que al pastor Chuck, el Señor le da una segunda oportunidad, sino que ha habido otra segunda oportunidad. Sí, vieras que por eso digo, cuando amas la palabra, todo lo que va en el camino, te vas a encontrar con muchos baches, con muchas, así como el tráfico, túmulos, los anuncios de que pares antes. A veces hay derrumbes en carretera. Exactamente, entonces todo eso son etapas en tu vida que te enseñan qué es lo que viene, qué es lo que va, y eso es lo que vamos a primeramente platicar. Así es, en la segunda parte. Así que estamos hablando con Pastor Luis Chuck, así que vamos a hacer luego la segunda parte hablando de su testimonio. Continuamos en el camino y estamos hablando con Pastor Luis Chuck aquí desde la bella y hermosa ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos. Y bueno, le habíamos dicho acerca de la segunda parte, la segunda oportunidad en la vida, en el camino de la vida de Pastor Luis Chuck. El Señor pasa algo de esos baches que encontramos, de esas situaciones. Cuéntanos, ¿qué sucedió, Pastor? Sí, gracias por la oportunidad que nos das y esperamos en Dios que edifique tu vida, tú que estás del otro lado de las cámaras, que puedas reflexionar un momento que el cristianismo es un deleite. Estamos en el año del deleite, pero es un deleite cuando tú aprendes a caminar con Dios. ¿Por qué esto? Porque en el caminar vas a encontrar lo que hemos dicho, baches, hoyos, paredes, túmulos, tantas cosas que vas a encontrar en el camino, pero que realmente van a venir circunstancias si no aprendes a crecer espiritualmente. Yo voy a poner de este modo: si no aprendes a crecer espiritualmente, te vas a encontrar más seguido con baches, te vas a encontrar más seguido, o sea, con problemas, con escasez, con enfermedades, con muchas cosas. Y el Señor es tan lindo, tan maestro para enseñarte cómo poder pasar cada circunstancia y aprender de que si confías en Dios, todo obra para ti. Amén, amén. Todo lo que amamos al Señor, todo ayuda para bien. Sí, exactamente. Okay. Y yo sé que esta parte es fuerte porque viene un diagnóstico, viene una situación a tu salud, ¿verdad? Y cuéntanos, yo sé que este testimonio puede durar horas, hermanos, pero yo sé que es difícil acortarlo, pero cuéntanos qué sucede, Pastor. Ahí. Bien, por como te decía en esta segunda parte, el crecer espiritualmente te ayuda a prepararte, a estar en training, ¿verdad? Exacto, prepararte para los momentos duros, que puedan venir a tu vida, enfermedades, pobreza, escasez, todas las situaciones que vienen. Pero si estás en el Señor, todo obra para bien. Entonces viene que por años después de que acepté al Señor, nos da la bendición de ser hijo, me hacen el llamado para el ministerio como pastor, me preparo para poder trabajar, hacerlo mejor en los caminos. Y bendito Dios, por 12 años aprendimos a trabajar mucho con el Señor. Tenemos la congregación y empezamos a trabajar alquilando un localito. Pero nuestra faceta era, cada vez que el Señor venía a memoria, que me había sacado del anonimato, me estaba dando las cosas, mi anhelo era ya tener un templo. Okay. Ya alcanzar un templo y poder seguir dándole a la congregación lo mejor. Amén. Y llega el tiempo en que viene uno de mis muchachos, Kevin, me dice: mira, hay una iglesia ahí que están vendiendo. Entonces dije: wow, ahí viene el primer reto grande pues hemos pasado muchos retos, pero aquí viene comprar un templo. Y no estamos hablando de $100, estamos hablando de $1,5 millones para comprar un templo. ¿A qué nivel el reto? Entonces nos atrevimos y fuimos y platicamos. Y vienen que nos aceptan, nos dan un presupuesto que teníamos que dar.
Y total de que la meta era $120,000. No los teníamos para el primer pago, el down payment que le llaman, el primer pago del edificio. Y tuvimos que trabajar duro con la iglesia. Lo logramos alcanzar el dinero, lo presentamos y viene el pastor de esa iglesia, me dice, por haber creído y haber traído el dinero, ya no te cobramos la iglesia en $1,500,000, te la damos en 300,000. Quitemos $1,200,000. Desde ahí es el primer mil. Ahí se empiezan las cosas que Dios quiere hacer para tu vida, ¿verdad? Dándose eso, eso fue en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Me llama mi doctor en noviembre me llama mi doctor que tengo que entrar a operaciones porque me encontraron un cáncer. Wow, dije yo, y apenas tenía 2 meses de adquirir la iglesia. 20 de diciembre entro a cirugía, me extraen el cáncer, me dice, estás libre de cáncer, ya no hay ningún problema. Bueno, amén. Luego vienen 2 meses después, en febrero, me llama, me dice, fíjate que tu corazón no está trabajando bien. Otra vez entras a cirugía, me hacen otra cirugía. Y ya el corazón. Entonces, pasa esa cirugía, 2 meses después, en abril, me llaman y me dice, no estamos muy bien con tu cáncer, el hígado, tengo que quitarte tu hígado y hacerte un trasplante de hígado. Para eso con mi esposa íbamos cada semana a chequeos, a darnos el seguimiento del doctor, pero cuando entraba a ver a muchos que estaban enfermos del hígado, con bolsitas afuera, una cara pálida, una cosa que mirabas ahí tan drástico que decía yo, Señor, no, esto no puede ser. Ya sabes, uno entra en el que yo soy tu hijo, ¿qué está pasando? Sí, claro. Pero bueno, viene el doctor, me da una noticia ese día, me da esa noticia, me dice, te ponemos en lista de espera, vamos a hacerte tu trasplante, pero tu sangre es especial, va a costar encontrarlo. Cuando me dice eso, he estado platicando con otros ahí afuera en la clínica y me decía, yo llevo 3 años, yo llevo 4 años, solo esperando 5 años, y también me dice el doctor que mi sangre es especial, que va a ser un poco difícil. Para eso regreso a casa con mi esposa, y mi esposa, bendito Dios, me dice, no, todo va a salir bien, hombre. Usted, si ya pasó el corazón, ya pasó la otra operación, ya, esto no es nada. Digo, bueno, amén, aquí ayuda idónea, ¿va? Sí, amén. Respaldando todo. Bueno, y empecé a sonreír, ¿sabes? No le hice caso a nada y sonreía a la vida. Le daba gracias al Señor por la iglesia. Imagínate, 4 meses en el proceso de la iglesia. Y dice, el doctor me llama y me dice, en junio me llama, me dice, mira, te tengo una noticia. A ver, ya ¿qué noticia? Me habían sacado el cáncer, me habían tocado el corazón y me dijeron que te necesito trasplante. Ya, ¿qué otra noticia esperaba? Entonces, me dice, ya encontramos tu hígado. Iba a ser difícil, pero encontramos tu hígado. ¿Y cuánto tiempo pasó eso? 2 meses. 2 meses. Todo se marcaba cada 2 meses. Todo se marcaba. En diciembre el cáncer. En febrero el corazón. En abril el trasplante. En junio me operan el 28 de junio. Me quitan el hígado y me ponen el otro, el trasplante. ¿Qué sucede? Pero pastor, ahí hay algo y tan rápido y los que estaban en lista de espera, que eran años esperando. Ahí es donde surgen los milagros del Señor. Ahí es donde yo veo que cuando tú depositas todo, por eso en la primera parte te dije que cuando tú obedeces al Espíritu Santo, en la segunda parte es cuando tú te sometes al Espíritu Santo. Realmente ahí es donde Él ve tus pensamientos, ve tu corazón, ve cómo caminas, ve cómo piensas, ve cómo hablas, y todo esto te lleva a ver que en Dios todo es posible si estás sometido. Yo creo que muy claro nos habla un verso bíblico de Deuteronomio 28, 1 y 2. A mí me impacta esos 2 versos que dice, si oyeres atentamente la voz de tu Dios, si la oyeres atentamente la voz, yo te pondré en alto.
y todas estas bendiciones vendrán a ti y te seguirán. Entonces yo creo hay etapas, papá, que Dios te viene bendiciendo, y tal vez tú estás viendo otras cosas, lo que estaba pasando conmigo, Sí. que me dio la iglesia, que costaba $1.5 million, me la reducen a 300,000. Viene la contraparte del cáncer, después viene lo del corazón, Wow. luego viene lo del hígado, luego viene el trasplante, pero me mantengo, mi esposa se mantiene, los ancianos de la iglesia se mantienen unidos, todos trabajando por un mismo pensamiento, un mismo sentir. Porque eso es lo que les he enseñado, la alegría, la paz, Sí. el amor, que todo viene y todo sucede, y sabemos de que Dios quiere cosas grandes para nosotros. Y ahí aparece un donante, lo que parecía imposible, ahí es otro milagro en el tiempo, en tan solo 2 meses ya tienes, y imagínate, ya el Señor sigue, continúa obrando en lo que parece imposible, porque en ese momento tú te pudiste haber ido a la casa, no, este lleva 5, tantos años, si yo, ¿verdad? Me dicen que por mi tipo de sangre, pudiste empezarte a lamentar y a lamentar, a quejarte, pero ahí viene y Dios te da esa oportunidad, y viene ese trasplante, y pastor, y más bien Dios te rejuvenece. Fíjate que gracias a Dios sucede que el trasplante todo iba bien. Despierto a los 2 días. A los 2 días despierto, mi familia contentos de que había despertado, todo bien, todo normal. Eso fue un domingo que desperté. Y sucede que el domingo en la noche, mi esposa se despide y me dice que se va para la casa y que regresa al otro día. Esa noche, para amanecer el lunes, me da dos ataques al corazón. 2 ataques. 2 simultáneos, y en ese momento me vuelven a intubar y quedo en coma. Me resucitan de... O sea que moriste, pastor. Exactamente. Wow. Y ahí realmente me doy cuenta que cuando despierto otra vez, Dios da la oportunidad, me cuentan todo, yo no sabía, me cuentan todo, me dicen todo lo que ha pasado, todo lo que ha sucedido, y otra vez empieza lo nuevo, a rejuvenecer, a fortalecerme, y bendito Dios, ahorita ya estamos, pero al 100. Voy con el doctor, me dice, no, me dice, estás re bien, todos los exámenes que hacemos, Gloria estás a re Dios. bien, ya puedo viajar, ya, bendito Dios, Gloria a todo Dios. ha cambiado en mi vida. Gloria a Dios. Qué hermoso testimonio, pastor. Sé que hay tantos detalles que se pueden contar, pero ya en esta recta final, pastor, ¿qué mensaje le quieres dejar a todo aquel que esté escuchando y los que van a escuchar posteriormente este video podcast, para que seas tú ahí dándoles una palabra? Bien, hermanos, deseo con todo mi corazón, no te frustres en el camino, no te estreses, deja todo en las manos de Dios. Me gusta este Proverbios, dice, pon todo en las manos de Dios y todo te irá bien. Creo que es necesario aprender a conocer a Dios en los momentos difíciles. Tal vez hay momentos que la gente no va a creer lo que tú crees. Hay personas que tal vez van a llegar a tu vida y te van a decir, ya, muérete, ya, haz esto. Algo muy lindo que Dios, Él conoce tu tiempo de vida, Él conoce cómo caminas, Él conoce todo. Solo póstrate delante del Señor. Te vas a decir, es muy fácil decirlo, pues, ya lo he pasado todo. Y te voy a decir que sí es más fácil postrarte delante del Señor que seguir altivo en tu corazón pensando en todo lo que pasa en el mundo. Es lo más sencillo, postrarte y esperar en Dios, aprender. Abre tu corazón a Dios, aprende a amarlo, aprende a conocerlo. No solo decir soy cristiano, no, el ser cristiano se vuelve una religión, pero el vivir la palabra con convicción es una realidad en tu vida. Y eso es lo que hemos aprendido de papá, y te comparto eso porque tengo 5 hijos, los 5 hijos les sirven a Dios, tengo un matrimonio bendecido por la palabra, y creo que no hay nada más precioso, no hay nada más precioso. Acuérdate, fui pandillero, fui drogadicto, me balacearon, pasé etapas duras en mi vida, me iban a cambiar mi corazoncito, gracias a Dios eso no, me quitaron un pedazo de piel por el cáncer, me quitaron el hígado, pero hasta aquí
Dios no ha fallado. Y mira, hoy, cabal, en estos días, estoy cumpliendo 59 años de vida. 59 años. Entonces, quiero decirte, aprende a amar a Dios, métete en la presencia de Dios, abre tu corazón para que Él entre y cene contigo, platique contigo. No hay nada más precioso. Que este día sea muy bendecido para tu vida. Y recuerda, no hay una paz tan grande como vivirla con Dios. Te bendigo. Amén, amén. Pastor Ruiz, gracias por contarnos ese testimonio. Sé que resumiste muchos años en estos minutos, pero gloria a Dios por tu vida. Amén. Te bendecimos y que sigas llevando la bandera de Cristo Jesús, ¿verdad? Y contando este testimonio que trascienda fronteras y alcance los corazones. Un placer, pastor. Dios te bendiga. Te esperamos siempre. Amén. Gracias. Bendiciones. Seguimos en el camino.